Buenas tardes a todos. Quiero saludar a nuestros distinguidos invitados y también a todas las personas que están siguiéndonos en este acto a través del canal YouTube. El Centro de Investigaciones Históricas del Noroeste Argentino, profesor Armando Raúl Bazán, en este momento va a realizar un homenaje a su figura, al legado académico que Bazán nos dejó. Esta excelente iniciativa, que está avalada por la Facultad de Humanidades, tiene lugar con motivo de un aniversario del fallecimiento del profesor Bazán, quien nos dejara un legado académico muy importante para la Universidad Nacional de Marca y en particular para la Facultad de Humanidades. Y respecto de la historiografía regional argentina, Bazán hace un aporte relevante en cuanto a al concepto de historia, de región histórica que va a conformar esta nación argentina. Nosotros creemos que Bazán, a través de su pasión, que se manifestó en su persistencia en todos los proyectos que realizaba, en su vehemencia y en sus convicciones, al igual que esa férrea voluntad de trabajo manifestada a través de todas sus producciones, ha dejado una huella muy importante en sus discípulos y en sus alumnos, en los profesores que hoy ya están a cargo del dictado de las diferentes asignaturas de las carreras del profesorado y de la licenciatura en Historia en nuestra unidad académica. Bazán fue el creador de este Centro de Investigaciones Históricas. Él estaba convencido que era muy importante empezar a irradiar el concepto de región histórica desde la periferia hacia el centro. Él pensaba que algunas regiones, como quizás esta del noroeste argentino, habían sido, mejor dicho, el sustrato de la patria, por todo lo que habían aportado en estas epopeyas heroicas de las guerras de la independencia y luego finalmente en la conformación de nuestra patria. Entre el legado que deja Bazán hay varios proyectos académicos y en este sentido hoy precisamente quiero rescatar uno que es la Maestría en Historia Regional Argentina, proyecto que acaba de validarse por parte de CONEAU y del Ministerio de Educación de la Nación, e incluso la Cámara de Diputados de nuestra provincia nos ha manifestado su deseo de declararla de interés provincial. Esta carrera de posgrado que tiene como objetivo formar a los maestrandos en la conformación de estas regiones históricas, cuya estructura curricular es de autoría fundamentalmente del profesor Armando Raúl Bazán, la vamos a implementar próximamente cuando regresemos a la presencialidad en nuestra facultad. Bazán ha dejado un legado muy importante, no solamente para nuestra universidad, sino también para nuestra provincia y para la región fundamentalmente del noroeste argentino. Hoy nos acompañan para hacer este homenaje a su figura destacados historiadores que han sido sus compañeros de ruta disciplinar, que han compartido con él el dictado de asignaturas, la producción de una bibliografía muy importante en relación a esta perspectiva de la historiografía que él ha desarrollado, y esos profesores a quienes agradezco profundamente la excelente disposición que han tenido para estar hoy en este homenaje a Bazán son el doctor Miguel Ángel de Marco, un destacado historiador argentino, actualmente profesor emérito de la Universidad del Salvador, quien ha sido también en varias oportunidades presidente de la Academia Nacional de la Historia y miembro de número de varias academias hispanoamericanas. También está en este acto de homenaje al profesor Bazán, acompañándonos a nuestra facultad,
el doctor Omar Adolfo Cueto, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, también un destacado historiador que tiene a cargo precisamente la cátedra del Seminario de Historia Regional en la carrera de Historia en la Universidad Nacional de Cuyo. También nos están acompañando la magíster Gabriela de la Orden, profesora destacada de nuestra casa en nuestras carreras de historia y que ha sido también profesora de la maestría en Historia Regional Argentina que se ha implementado en la primera corte que se realizó en la Facultad de Humanidades. Actualmente es la presidenta de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca, donde también el profesor Bazán estuvo a cargo en esa presidencia durante mucho tiempo. Y finalmente estamos con la presencia de la magíster Mirta Azurmendi, también una profesora destacada de la casa en Humanidades y también profesora de la maestría. Ella ha trabajado activamente junto al profesor Bazán en la Junta de Estudios Históricos de Catamarca y quiero agradecerles entonces nuevamente esta participación que van a tener a través de sus respectivas exposiciones en este homenaje que hace la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca a nuestro querido profesor Armando Raúl Bazán. Seguidamente vamos a escuchar a la magíster Gabriela de la Orden, quien es presidenta de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca, miembro de la Comisión del Centro de Investigaciones Históricas del Noroeste Argentino. Además, acompañó al licenciado Bazán en muchos años de su trayectoria académica. Magíster Gabriela de la Orden tiene la palabra. Buenas tardes. Realmente para mí es muy grato participar en este homenaje al profesor Bazán y compartir con los colegas esta videoconferencia. Me voy a referir al profesor Bazán en la Junta de Estudios Históricos de Catamarca. Nuestra institución es muy antigua, es una de las primeras del país. Nació el 15 de mayo de 1936 y a ella ingresó el profesor Bazán cuando aún la Junta no había cumplido 20 años. En el año 1953, Bazán era muy joven, 28 años. Hacía 2 años que había llegado a Catamarca, egresado del Instituto Joaquín B. González. Había regresado a Catamarca donde había iniciado sus estudios en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario, la universidad de aquel entonces, y se incorporó, como decía, en 1953 con apenas 28 años. Con su incorporación se inicia en Catamarca, en la Junta de Estudios Históricos, proceso que se va a dar en las demás juntas del país, la incorporación de profesionales, especialistas en la disciplina. Y siempre comentaba que había tenido el privilegio de compartir la vida de la institución en estos primeros años con quienes habían sido miembros fundadores. Me refiero al agrónomo Sánchez Oviedo, como así también al padre Fray Salvador Narváez. Ya estaba el padre Olmos en la institución. A partir de entonces, Bazán fue un colaborador primero y un hacedor, porque empezó como miembro de número y llegó a ocupar la presidencia, los distintos cargos, secretario, vicepresidente, presidente, a partir del año 1979, que concluye su gestión con su muerte, con su fallecimiento, como decía la decana, en un día trascendente en la historia argentina, como es el 20 de junio, fallecimiento del gran prócer Manuel Belgrano. Bazán en la Junta de Estudios Históricos fue un innovador, porque con él comienza
el trabajo en equipo en la Junta. Publicó 2 libros con sus colegas de la institución. Felipe Varela, su historia, en colaboración con Pérez Fuente, Gaspar Guzmán y el presbítero Ramón Rosa Olmos. Esta obra es una obra muy importante porque con ella inicia la reivindicación del caudillo catamarqueño que levantó las banderas por la unidad americana y es producto de las jornadas vareristas que habían sido realizadas exitosamente por la Junta de Estudios Históricos en el año 1967, en ocasión de conmemorarse los 100 años de la batalla del Pozo de Vargas, batalla tan controvertida en la historia argentina. Otro aporte significativo en colaboración con sus colegas de la institución fue la historia institucional de Catamarca, la primera en su género y hasta ahora no se escribió sobre ese tema, no se produjo sobre ese tema, en colaboración con Ángel Segura y Pedro Ignacio Galarza. Para esta época, el profesor Bazán ya era vicepresidente de la institución en la presidencia del presbítero Ramón Rosa Olmos. Armando Raúl Bazán, en su publicación Crónica de Medio Siglo, publicada en el año 1989, dice que el padre Olmos fue la columna vertebral de la institución. Olmos la presidió durante 20 años. Considero que el profesor Bazán, a lo largo de toda su gestión en la Junta de Estudios Históricos, consolidó aún más esa columna que decía que había fortalecido el padre Olmos y recibió una antorcha muy importante de quien le había precedido, la mantuvo muy alto y siempre tuvo un compromiso muy fuerte, tuvo una mística de trabajo hacia la institución, que es una característica del profesor Bazán, porque así como se entregó a la Junta de Estudios Históricos, se entregó en todas las otras instituciones en las que él participó, como en la Academia Nacional de la Historia, en el CONICET, en la Universidad Nacional de Catamarca, donde siempre llegó a tener lugares de privilegio. Su activa labor estuvo respaldada en su liderazgo y en su prestigio académico y profesional. Es difícil abstraerme de la relación personal que tuve con el profesor Bazán a lo largo de tantos años. Fui su alumna en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario. Después dirigió mi tesis de licenciatura y me transmitió la vocación por la investigación y esta entrega, esta mística del trabajo hacia la Junta de Estudios Históricos de Catamarca. Además, me confió, me distinguió, designándome o pidiéndome que colaborara con él en proyectos importantes, como fue la maestría en Historia Regional Argentina, que ahí tuvimos oportunidad de estar con el doctor Cueto, el doctor De Marco, porque esa fue otra de las características de Bazán, que en sus proyectos, tanto en la universidad como en la Junta de Estudios Históricos, recurría a sus amigos, que le respondían y lo respaldaban en los proyectos y en sus realizaciones. Por otro lado, quiero destacar, dentro de su larga gestión, algunas actividades muy trascendentes, como fue la organización del tercer Congreso de Historia de Catamarca, concretado en el año 2006. En esa oportunidad estuvo respaldado por los presidentes de las juntas de estudios históricos de las provincias vecinas, como así también por la Academia Nacional de la Historia. Recuerdo que acá estuvo el doctor César García Belsunce, lamentablemente fallecido, que en ese entonces era presidente de la Academia Nacional de la Historia. Fue un evento académico muy importante que congregó a aproximadamente 400 personas, con gran repercusión en Catamarca, en la región e incluso a nivel nacional. Otra gran concreción de la Junta en su gestión fue la Jornada Bicentenario, realizada en el año 2016, que no tan solo se celebraba los 200 años de la Declaración de la Autonomía, sino también los 80 años de vida de la institución. Todas estas grandes concreciones académicas fueron posibles por su liderazgo, por su autoridad en el medio y por sus vinculaciones académicas, porque la Junta es una institución que no tiene subsidios de ningún tipo, entonces de pronto tendríamos que recurrir a los subsidios del Estado, del gobierno provincial. Y el respaldo que encontrábamos en aquellas solicitudes de apoyos económicos, sin duda, eran dados por el prestigio del profesor Bazán y por el prestigio que él había transferido a la institución. En esa ocasión trabajamos todos con mucho compromiso
pero evidentemente el que lideraba, el que conducía, el que posibilitaba estas grandes realizaciones era el profesor Bazán. En todas las ocasiones, como decía, estuvo acompañado por sus amigos, por los académicos, por sus colegas. Así, por ejemplo, en las jornadas bicentenario organizadas en el año 2016, que también se cumplían los 80 años de la vida institucional, estuvo acá también el vicepresidente de la Academia Nacional de la Historia, ahora presidente, el doctor Fernando Barba, el doctor García Belsunce, que tuvo a su cargo una conferencia central. El profesor Bazán se caracterizó por su generosidad. Era generoso con sus alumnos, con sus colegas. Y en Catamarca era una persona de consulta permanente, no tan solo en nuestra provincia, sino también en las provincias vecinas. Y se brindaba con gran generosidad. Quiero destacar también el legado de Bazán en la Junta de Estudio Histórico. Considero que la pervivencia de la institución, con tanta presencia y con tanto hacer, sin duda la debemos al profesor Bazán. Creo que eso es otro de los grandes legados que nos dejó. Como ya dije en otras ocasiones, el profesor Bazán está y estará presente en la memoria de las instituciones en las que actuó, en la historia de la historiografía regional, nacional, y en la memoria de la Junta de Estudios Históricos fundamentalmente, y en la memoria de todos aquellos que lo apreciamos y lo valoramos por su hacer y por sus condiciones personales. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Magíster de la Orden. A continuación, escucharemos al doctor De Marco, académico número de la Academia Nacional de la Historia. Fue su presidente durante 3 períodos. Es profesor en la Universidad del Salvador y en la Universidad Católica Argentina. Doctor De Marco, tiene la palabra. Doctor De Marco, por favor habilite su micrófono, así podemos escucharlo. Doctor De Marco, por favor, habilite su micrófono y lo escuchamos. ¿Ahora? Ahí, doctor, sí, lo escuchamos. Entonces voy a recomenzar. Quería agradecer que me invitasen a participar en este homenaje al querido amigo Armando Raúl Bazán. Amigo de más de 50 años, de los tiempos en que éramos jóvenes, él un poco mayor que yo, y que iniciábamos nuestra labor como historiadores yendo desde cada una de nuestras provincias a la gran ciudad de Buenos Aires para trabajar en su Archivo General de la Nación, en otros repositorios, para reunirnos y proyectar distintas actividades
que iban todas en pos de nuestro gran entusiasmo por la historia argentina. Él, como se ha dicho, era ya aquí una figura destacada en Catamarca. Yo vivía en Rosario, era un joven investigador y profesor, y tanto él como yo y como otros colegas nos dirigíamos a Buenos Aires en las vacaciones de invierno, tal vez con sacrificio de nuestras familias, para poder trabajar en el Archivo General de la Nación, donde nos encontramos y conocimos a grandes figuras de la historiografía argentina que fueron después nuestros colegas en la Academia Nacional de la Historia. Mencionaré solamente algunos: a Ricardo Calleguá, al padre Furlon, a José María Mariluz Urquijo, que eran figuras emblemáticas y que nos aportaban su entusiasmo y su saber. Cuando salíamos del archivo, más de una vez hablábamos con Armando de que la academia era muy renuente a incorporar a gente del interior. Y efectivamente era así, era una institución muy porteña, que a lo largo del tiempo nosotros mismos trabajamos para que esto cambiara. Armando siempre decía, le gustaba recordar que él y yo habíamos hecho una carrera académica compartida. Habíamos ingresado los dos como académicos correspondientes en el año 1972. Él ya era un hombre maduro y yo, inexplicablemente, un joven de 32 años, me fui designado académico correspondiente en la provincia de Santa Fe, el mismo día que fue nombrado Armando Raúl Bazán. Y varios años más tarde, en 1986, ambos fuimos designados académicos de número. Siempre, en cada ocasión que nos encontrábamos, tomábamos un café o una copa, venía al recuerdo de Armando aquellos momentos en que nos incorporábamos a la academia. La conocimos, tal vez algunos de los que escuchan les recuerden, en su primera sede del Museo Mitre, una pequeña sede donde se reunían una vez al mes los académicos en un salón que solo tenía de lujoso los mismos sillones que hoy en día conservamos en la institución. Luego de esas reuniones, los que concurríamos nos encontrábamos con los maestros de entonces, cambiábamos puntos de vista, opiniones, y realmente era una actividad enriquecedora. Por cierto que también participábamos en investigaciones conjuntas y proyectábamos más allá de la actividad de la academia nuestra vinculación histórica. Luego la academia se trasladó al edificio actual, el que está como una especie de templete en el actual edificio de la AFIP, donde nuestra sala de sesiones es el antiguo Congreso de la Nación y donde funcionan las demás dependencias de la academia. Armando se incorporó como académico de número de una manera poco usual. Existía una vieja tradición que hacía que el discurso de incorporación debía ser una exposición sumamente formal. Previa presentación del disertante, el orador tenía que leer una cantidad de cuartillas para cumplimentar los 45 minutos de rigor, luego de lo cual se concluía el acto y la gente que lo acompañaba lo felicitaba y se bebía una copa, etc. Pero cuando termina la persona que lo presenta, a Armando Raúl Bazán, este toma la palabra, curiosamente, sin hacer uso de un solo apunte, de un solo papel. Y como era un excelente orador, dijo, por primera vez creo en la academia, su discurso de incorporación sin recurrir al menor apunte. Y recuerdo que algunos académicos estaban sorprendidos y cuando terminó la sesión se lo hicieron saber. Tenía una oratoria brillante y esa oratoria no solamente la utilizó en esa ocasión, sino en las sesiones de la academia. Armando Raúl Bazán, yo digo Armando porque es muy familiar para mí, era mi amigo y él me decía Miguel Ángel, no se nos ocurría
mencionarnos jamás por los apellidos. Armando era un hombre sumamente colaborativo y entusiasta en la academia. Con el tiempo me tocó ser presidente de la institución en 2 periodos, desde 2000 a 2005. Y Armando Raúl Bazán fue vicepresidente segundo. A pesar de que vivía en Catamarca, era un gran colaborador, una persona siempre dispuesta, que se anotaba en todas aquellas actividades que debían o que necesitaban de un hombre entusiasta y emprendedor. Por cierto que le interesaba y muchísimo, y yo compartía ese punto de vista, que la academia fuese un receptáculo de todos los historiadores argentinos. Y desde ese punto de vista, ambos trabajamos para que cada provincia estuviese representada en ella, y él particularmente, sin duda, se ocupó de que el noroeste estuviera debidamente incorporado a la institución. Otra faceta que recuerdo vinculada con la academia es la acción de Armando Raúl Bazán como presidente de la Junta de Admisión varias veces. Junta muy importante porque es la que decide la continuidad de la academia a través del nombramiento de sus miembros de número y correspondiente. Y era un hombre que, como dijo la doctora de la Orden, muy generoso, pero a la vez muy ecuánime, y era una garantía de que cada caso que consideraba la Junta presidida por Bazán había evaluado todos los elementos necesarios para que la persona que iba a ser designada académica, dentro de las posibilidades humanas y de las cualidades que debe tener un historiador, tuviese el mayor número. Bazán no ocultaba su postura militante relacionada con la promoción de los estudios históricos del noroeste. Yo recuerdo, sobre todo durante mi última presidencia, en los comienzos de mi última presidencia, que fue entre 2012 y 2014, el énfasis que puso Bazán para que se publicase la historia de Catamarca, mejor dicho, del noroeste, en la época contemporánea, ¿no es cierto? Abarcaba desde el año 2030 en adelante. Había hecho con este trabajo, que ustedes recordarán muy bien, un gran esfuerzo de compilación, y se había basado en una labor que también desarrolló él como integrante en ocasiones de la Comisión de la Nueva Historia de la Nación Argentina, en la que colaboró de manera activa. Si ustedes me permiten, y aún saliéndome de la actuación académica de Bazán, quiero recordar otro ámbito en el cual estábamos estrechamente vinculados, yo por muy poco tiempo, pero que también se relaciona con la historiografía y básicamente y en buena medida con la generación de recursos humanos para nuestra noble profesión, y es la labor que él desarrolló en el CONICET. Me acuerdo que en un determinado momento, siendo presidente de la Comisión de Historia, estamos hablando casi de tiempos prehistóricos, siendo Armando presidente de la Comisión de Historia, me invitó a mí, que entonces todavía residía en la ciudad de Rosario, para que formase parte de la comisión. No siendo yo miembro del CONICET, para mí era bastante difícil el viajar, el participar de reuniones, etcétera, pero realmente, como dije hace un rato, era muy difícil decirle que no al entusiasta Armando Raúl Bazán. Esto me permitió verlo trabajar con gran entusiasmo, con gran probidad en la selección de los becarios y de los investigadores que se incorporaron a la carrera del CONICET. En suma, era un hombre como historiador y como ser humano altamente apreciable. Él, cuando ya estaba en sus últimos años y se sentía disminuido en sus fuerzas, me acuerdo que una vez me llamó por teléfono y me dijo: Miguel Ángel, quiero ir a la academia, quiero darles un abrazo a mis colegas por última vez, porque no sé
cuántas veces más podré asistir. Lo hizo acompañado por algunos miembros de su familia y fue un gran gusto, una gran alegría darle un abrazo, recibirlo y escucharlo. Poco después ya su salud le impidió moverse, pero no tratar de comunicarse telefónicamente o por otros medios con algunos de nosotros, particularmente conmigo, porque él quería estar al tanto de una manera constante de lo que ocurría en la institución a la que había dedicado buena parte de su vida, participando en congresos nacionales, congresos internacionales, etc. Armando murió un 20 de junio. Tuvo ese privilegio de morir justamente en el día en que dejó este mundo Manuel Belgrano, al que él tanto admiraba, y en el día en que se honra a la enseña patria. Yo quiero entonces tributarle un homenaje y estoy convencido que a través mío lo hacen los demás colegas de la academia que fueron sus amigos y que lo respetaron y valoraron su aporte a la historiografía argentina y regional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor De Marco. Seguidamente escucharemos a la magíster Mirta Azurmendi de Blanco, quien fuera parte del Centro de Investigaciones Históricas del Noroeste y que acompañó al profesor Bazán en una larga trayectoria. También la magíster Mirta de Blanco fue profesora titular de la Cátedra Historia de Catamarca y profesora asociada de la Cátedra Historia del Noroeste Argentino del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad Nacional de Catamarca. Actualmente es vicepresidenta de la Junta de Estudios Históricos del Noroeste y además es miembro de la Comisión Académica de la Maestría en Historia Regional. Magíster Mirta Azurmendi de Blanco tiene la palabra. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes. Yo considero que es un privilegio poder referirme en este momento al licenciado Armando Raúl Bazán en el homenaje que le rinde la Facultad de Humanidades. Yo voy a recordarlo como director del Centro de Investigaciones Históricas del NOA, donde fui su secretaria durante 30 años. Allí inicié junto a él mi formación como profesora e investigadora de la universidad. Este centro de investigación, dependiente del rectorado, fue creado en el año 1983 durante la gestión del rector, el ingeniero Guillermo Martín. El profesor Bazán fue el fundador del género historiográfico regional en todo el país. Tanto en su labor como investigador, fue paralelo su trabajo en el ejercicio de la docencia universitaria. En la cátedra, en la carrera de profesorado y licenciatura en historia, creó la Cátedra de Historia del NOA. En ese momento yo rendí para ser su ayudante y así inicio mi carrera docente en la universidad. El centro de investigación fue nuestra sede de trabajo. Nuestra primera máquina de escribir fue la Olivetti del profesor Bazán que trajo de su casa.
En esa máquina él va a escribir todos sus libros, sus conferencias, sus proyectos, sus discursos, las correspondencias que nosotros mandábamos a todo el país. ¿Cuál era mi tarea? Era pasar en limpio todos sus trabajos, todo lo que él preparaba. A su vez yo también tenía que organizar todos los originales después de pasarlos para publicar sus libros. Pero la principal tarea era realizar trabajos de investigación. En los primeros años compartíamos la máquina Olivetti para el Congreso participaron más de un centenar de investigadores y escritores que vinieron de la región. Con el apoyo financiero del CONICET, la universidad pudo publicar todas las ponencias presentadas en ese congreso, organizadas en forma temática, lo cual alcanzó para 7 volúmenes. Otra preocupación que tuvo el profesor era de proporcionar especialización a los recursos humanos que teníamos, no solamente en Catamarca, en toda la región. Y es así que va a emprender esa famosa carrera única en el país, que fue la maestría en Historia Regional Argentina, la cual obtuvo excelentes resultados. 24 maestrandos pudieron dar su tesis final. En ese momento también uno de los temas pocos abordados en nuestra provincia era el estudio de los pueblos catamarqueños. Y allí el equipo de investigación del profesor Bazán vamos a trabajar sobre los departamentos del este: Ancasti, El Alto, Santa Rosa. No me voy a referir a los resultados, que fueron publicaciones de libros, otro que está en preparación, pero sí voy a recordar las experiencias inolvidables que tuvo el equipo de viajar con su director para visitar esos departamentos sobre el cual nosotros estábamos escribiendo. También la conmemoración del bicentenario de la Revolución de Mayo comprometió al Centro de Investigaciones Históricas del NOA a dictar un curso de posgrado. ¿Sobre qué? Sobre la Revolución de Mayo en San Fernando, Valle de Catamarca. Las exposiciones de los diferentes disertantes fueron organizadas y después el rectorado las va a publicar en un libro que se va a denominar La Revolución de Mayo en Catamarca. Pero yo creo que lo más importante, lo más trascendente, fue la formación de la biblioteca especializada en historia regional. Esa biblioteca con varios centenares de libros que fueron adquiridos gracias al apoyo financiero del CONICET. Y a su vez también fueron acrecentados ese patrimonio bibliográfico con el sistema de canje o de donaciones. En el año 2013 vamos a celebrar el 30º aniversario de creación del Centro de Investigación. Su director, el profesor Armando Raúl Bazán, sus colaboradores,
quien les habla, y Marcelo Gersani Oviedo, vamos a dar vida a la publicación de un libro denominado La emancipación hispanoamericana. ¿Qué dijo al respecto el profesor Bazán? Esta es la mejor manera de celebrar este acontecimiento. Para finalizar, tengo que hacer referencia a la importante medida tomada por la señora decana de la Facultad de Humanidades, Magíster Patricia Blepe, al solicitar a nuestro rector, el ingeniero Flavio Fama, el pase a su jurisdicción del centro de investigación. Este hecho va a ser realidad en septiembre del año pasado. El profesor Bazán estuvo muy feliz. ¿Por qué? Porque de esa forma se aseguraba la vigencia del centro que él había creado. Profesor Bazán, una personalidad fuerte y generosa, con un empuje envidiable. Yo trabajé con él en un clima de tranquilidad, de respeto, de cordialidad. Ahí pasé junto a él muchos años de mi vida. Sin embargo, en el año 2013, yo tuve que dejarlo por razones de salud, pero estoy segura que él supo o tenía la convicción de mi compromiso y lealtad hacia su persona. Profesor Bazán, perdón por... Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y académica de Catamarca siente por un hombre que no solamente escribió sobre Catamarca, sino que sintió la provincia y sintió la región como pocos. Tuve el gusto de conocer a Armando Raúl Bazán en 1986 en un encuentro de historia regional que se realizó en San Juan. A partir de ese momento generamos una vinculación inicialmente de maestro y discípulo. Una gran relación nacida a partir de una creciente amistad y de grandes discusiones sobre lo que era la historia regional y sobre todo en la definición de la región histórica. Pocos como él en la historia argentina se han abocado a discutir metodológicamente, teóricamente, el concepto de historia regional, pero menos aún han hecho tanto escribiendo, demostrando y concibiendo un enfoque diferente de lo que debe ser la historia nacional vista a partir de las regiones. Cuando conocí a Armando Raúl Bazán, él ya había escrito algunas obras como fue La Rioja y sus historiadores y la misma historia de La Rioja. Un homenaje, como él siempre me decía, el homenaje a su pueblo natal y básicamente empezar a dilucidar, empezar a escudriñar
a partir de las historias provinciales, ver cómo se entrelazaban las familias, cómo se entrelazaban las sociedades, los procesos económicos, los procesos institucionales, y cómo los caudillos en el noroeste habían sido responsables de un tejido social y de un tejido sociológico que él trató de ir descubriendo con el estudio no solamente de las historias provinciales, como lo va a hacer luego en 1996 con la historia de Catamarca, sino que va a procurar avanzar sobre el conocimiento de la psicología de sus hombres, de sus personas, de quienes conducían estas sociedades. Y así entonces se va a preocupar por estudiar a Esquiú. En 1996 también aquel libro denominado Apóstol y Ciudadano, o sus estudios sobre Varela, donde pretende, o su objetivo es descubrir a ese hombre que mueve a la población a un ideal de nación. Pero también le preocupó mucho conocer cómo fueron estructuradas las provincias, cómo se habían estructurado las sociedades. Y entonces empezamos a descubrir la historia institucional de Catamarca y algunos otros escritos que evidentemente lo iban acercando posiblemente a una de las obras más referenciales de este historiador, como es la historia del noroeste argentino. Evidentemente, esta obra es un verdadero emblema de la concepción historiográfica regional, porque toma a la región histórica del noroeste sin concebir necesariamente los límites provinciales e inclusive la integración de lo que fue el noroeste, pero más allá de la simple dependencia o la simple pertenencia a la República Argentina, sino aquellos territorios que también en la región histórica del noroeste hoy ya no pertenecen necesariamente a nuestro país, sino que forman parte fundamentalmente de Bolivia. Muchas discusiones tuvimos sobre cómo se integraba una región histórica, cuál era el método para estudiar y para llegar realmente a entender a la historia regional. Nos encontramos en varias jornadas discutiendo con Margarita Ferrá de Bartol de San Juan, con Hernán Silva de Bahía Blanca, con Alén Lascano de Santiago del Estero, con Leoni Pinto, con Hermundo Heredia, muchos de estos que realmente fueron hacedores de esta concepción historiográfica que no se conformó con lo que escribió, sino que, como recién decía el doctor Ángel Tomar, fue un gran promotor de escribir en el ámbito de la Academia Nacional de la Historia justamente una historia argentina donde se reflejara la integración de las regiones para entender mejor a nuestra Argentina. En este mismo proceso historiográfico que Armando iba generando, iba entrelazando, fue generando también descubrimientos y creo que con el tiempo fue acercándose a una concepción que a mi entender le da un cúlmine a nivel historiográfico, que es la revisión de Mayo. En la revisión de Mayo realmente nos da vuelta la visión de cómo entender un hecho histórico trascendente, pero que no tiene solamente entendimiento desde Buenos Aires, sino que fue un hecho realmente nacional y que integra a una historia mucho más amplia, mucho más compleja. Ya se ha dicho también de él como un gran director, un gran hacedor. Dentro de sus publicaciones como los pueblos del Alto,
que en realidad es un trabajo de coautoría, pero como se manifestaba, él fue un hombre que permanentemente empujó a los jóvenes a escribir, a expresarse, a básicamente hacer historia. Y como un hombre agradecido, un hombre que vivió dando, vivió ofreciendo su persona, vivió luchando para los otros. Sin embargo, en el año 2015, Armando Raúl Bazán es un hombre que escribe un libro titulado Personalidades benefactoras de mi vida. Un hombre que termina agradeciendo a sus amigos como Luis Varela, a Ramón Olmos, a Gaspar Guzmán, al mismo Félix Luna, por lo que él entiende que ellos, en el transitar de su vida y en el contacto con las personas, le fue dando. Y entonces acá descubrimos también no solamente al historiador, sino al hombre agradecido, agradecido de la vida, agradecido por sus amigos, agradecido por todo lo que recibió, que no fue gratuito, porque evidentemente Armando Raúl Bazán fue un hombre que obtuvo todo lo que alcanzó, pero porque lo luchó y lo peleó de todas las maneras. Cuando él se propuso un objetivo, vaya que sí lo logra, pero no fue fácil a lo largo de su vida. Sin embargo, el hombre que ayudó permanentemente a los jóvenes, el hombre que ayudó permanentemente a su Catamarca y a su provincia de La Rioja, el hombre que ha sido benefactor de todo el noroeste con sus escrituras, termina escribiendo un agradecimiento a aquellos que él entiende que le habían dado parte de sí en su formación. Evidentemente estamos frente a un hombre generoso, un hombre luchador, un idealista. Yo diría que fue un pionero en muchas de las cosas que él inició. Y eso fue justamente una de las razones que le costó tanto, muchas veces hacer y lograr objetivos como recién se planteaban. Hablaba el doctor De Marcos sobre su paso por CONICET. Vaya que si fue un luchador en este espacio para defender a sus amigos que en diferentes cuestiones, por cuestiones quizás de índole política o ideológica, tuvieron realmente que pasar por malos momentos, y fue un defensor de todas estas causas. Por eso, vaya mi profundo reconocimiento a un historiador, vaya mi profundo reconocimiento a un maestro en la historia, pero vaya mi profundo reconocimiento a un hombre que supo vivir la vida y un hombre que dio todo de sí para los demás. Por eso para mí es realmente un honor haber conocido a Armando Raúl Bazán y es realmente un honor haberme sentido parte del entorno de sus amigos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Cueto. Queremos decirles que este ha sido un acto cargado de emotividad, muy importante para este centro que queremos tanto y del cual formamos parte, como es el Centro de Investigaciones Históricas del Noroeste Argentino. Nombrado a partir del año pasado, Centro Licenciado Armando Raúl Bazán. Ha sido una tarde, repito, cargada de emoción. Estamos muy contentos, todos los que hemos organizado este pequeño acto en homenaje a quien fuera profesor emérito de esta Universidad Nacional de Catamarca, creador de una carrera cuaternaria en una cohorte completa y una segunda cohorte que estará comenzando, Dios mediante, próximamente en el segundo cuatrimestre, si nos reincorporamos
todos a la presencialidad. Han participado de este acto numerosos académicos, quienes han estado al lado del profesor Bazán de distintas maneras. Ahora si alguno de los que han participado quiere expresar otra idea, con mucho gusto los vamos a escuchar para ir ya cerrando este acto. Tienen la palabra, cualquiera de los 5 puede abrir su micrófono y cerrar una idea. ¿Y estoy hablando o no? Sí. ¿Me escucha Gustavo? No. Sí, adelante. Sí, no, quería felicitar a la Facultad de Humanidades, al Centro de Investigaciones Históricas del NOA, por haber tenido la iniciativa de concretar esta actividad virtual, que me parece muy importante el homenaje al profesor Bazán. Y que realmente ha sido muy grato compartir con el doctor Cueto, el doctor De Marco, que hacía mucho que no los veía, y que en este sentido los que hemos participado hemos estado muy cerca del profesor Bazán. Les dejo mi saludo. Muy bien, muchas gracias, Magíster Azurmendi, ¿quiere cerrar? Por favor, el micrófono. Mirta, el micrófono. Quiero agradecer especialmente a la facultad por la invitación y lo mismo saludar al doctor De Marco, al doctor Cueto, y que me disculpen, las emociones me tomaron muy fuerte y no pude resistir. Es la primera vez que yo hablo después que se fue el profesor sobre él, así que me costó muchísimo. Así que disculpe por las lágrimas, nada más. Muy bien, muchas gracias, Mirta. Doctor De Marco, su saludo final, por favor. Su micrófono, doctor, porque me parece que no lo escuchamos. Quería manifestarles que ha sido una gran alegría participar de este homenaje al profesor Armando Raúl Bazán, de ver a antiguos amigos que hace tiempo, es cierto, que no nos contactábamos, y de recordar también, a medida que cada uno hablaba, esa obra proficua de Armando Raúl Bazán y subrayar el aporte inolvidable y señero de él a la historiografía de la nación argentina y particularmente de la región del noroeste. Muy bien, muchas gracias, doctor Ángel De Marco. Y cerramos con la despedida y muy agradecidos por su participación, doctor Cueto. Sí, soy yo el agradecido porque realmente tener este espacio para poder recordar a un amigo, a un maestro, como dije recién, un hacedor. A medida que iba hablando me iba recordando y decía qué poquito tiempo tenemos para contar la vida de un hombre que supo vivir tanto la vida. Sobre todo recordaba que la historia le ganó a la política un hombre que evidentemente se enamoró de la historia y dejó uno de los espacios que quizás Catamarca y La Rioja se perdieron un gran gobernador, pero nosotros en la historia ganamos realmente un maestro para la historia. Así que felicitar nuevamente a la universidad, a la facultad, al instituto
y a la Junta, porque creo que habla muy bien de las instituciones y de la gente que la conforma, cuando el agradecimiento por un gran hacedor se hace notar de esta manera. Para mí, desde la provincia de Mendoza, realmente es un orgullo y un honor haber participado con el doctor Ángel de Marco, con Mirta, ¿cierto? Y con Patricia en este momento. Realmente me voy muy sentido y ha sido un gusto compartir este espacio. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Cueto. Muchas gracias a todos los participantes de este sincero y querido y sentido homenaje a nuestro profesor Armando Bazán. Gracias a todos y muchas gracias por habernos acompañado en esta actividad. Buenas tardes. Buenas tardes.